pastora Luz Amparo. Bellavista Estéreo suena 103.6. Testimonios de esperanza, fe brillando en el alma, voceros de su gracia, amor guiando los días. Somos testigos de Cristo, en la radio La Verdad, 103.6, con amor y dignidad. Con la voz de la pastora, la esperanza nos sonríe. Dios presente en el aire, de que no se desvanece. La Iglesia Cristiana, Casa de Oración, Destellos de Amor, presenta su programa Somos Testigos de Cristo, con la pastora Luz Amparo Alzate, en Bellavista Estéreo 103.6 FM. La pastora, la esperanza nos sonríe. Muy buenos días, amados oyentes, televidentes. En esta mañana estamos aquí, en esta emisora de Cabina Santa, una inspiración del Dios eterno, Bellavista Estéreo, para traer algo que el Señor tiene para nosotros. Y digo para nosotros porque también para mí habla. Entonces, qué bendición que ustedes todos estén allí reunidos, los televidentes, los oyentes, mis hermanos de Casa Oración de Estéreo de Amor, y que sean ahora mismo, Señor, oh Padre eterno, ayudándolos para que todo lo que se dé en esta emisora hoy sea de bendición para cada uno de ustedes. Los invito, mis amados hermanos, a que empiecen ya a enviarse un link a cada uno de los hermanos que ustedes tienen, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, y manden el link. Sabemos que estamos por Facebook, por TikTok, por Instagram, YouTube, y por www.bellavista Estéreo, también por la emisora Bellavista Estéreo FM Estéreo 103.6. Saludamos a nuestro hermano John Gámez, que siempre se encuentra en los controles apoyándonos. Saludamos a la pastora Luz Amparo, al pastor William Fuentes, a todos los hermanos que hoy están conectaditos, a todos los oyentes y televidentes. Les mandamos un saludo, un abrazo, los amamos en el amor de Cristo. Y les habla su siervo y amigo y servidor Adolfo Duarte, de la congregación Casa de Oración de Estéreo de Amor. Hoy estamos aquí por la misericordia y la gracia de ese Dios todopoderoso, que no mira nuestros pecados ni nuestras ofensas, sino que es la misericordia de Él cuando nos humillamos, cuando venimos ante Él postrados a rodillas de Él, pidiendo su clemencia y misericordia. Él la extiende su báculo de misericordia, y nos ayuda cada mañana a hacer lo que Él quiere que hagamos que Él quiere hacer en nosotros, en nuestra vida. Por eso en esta mañana le damos gracias y vamos a colocar en esta mañana este servicio de este programa Somos Testigos de Cristo. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús por esta mañana prodigiosa. Bendigo, Señor, a cada oyente, televidente, hermano, que está conectadito ahora en esta emisora o en estos canales de Facebook, de YouTube, de TikTok, de Instagram, de www.bellavista Estéreo, recibiendo lo que usted tiene para nosotros, Padre. Yo oro ante ti y pido para que seas abriendo los ojos, el entendimiento y colocando en ellos ese amor por la palabra, y cada día sometiéndose más a Cristo Jesús. Los bendigo en el nombre de Jesús. Y le doy gracias por cada uno de ellos, y que sea el amor de Cristo inundando sus corazones. Amén y amén. Hoy tenemos un tema muy maravilloso, un tema que nos habla, y vamos a hablar primeramente a ir a Santiago, capítulo 5, versículo 16. A los hermanos que juiciosamente están ahí con la Biblia, sean abriendo sus Biblias en Santiago capítulo 5, versículo 16. Capítulo 5, versículo 16. Y dice la palabra:
Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. Quiero leerlo en esta versión que me gusta como nos habla aquí. Dice: por eso confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros, para que Dios los sane. La oración de una persona buena es muy poderosa, porque Dios la escucha. Recordemos que dice la palabra que el justo clama y Dios escucha su clamor. Entonces, cuando somos justos, y como dice aquí esta versión, una persona buena, y una persona buena no es que haga las cosas buenas, sino que es buena porque Dios está en él haciendo la obra. Entonces, ella es escuchada por el Dios de los cielos. Y por eso nos manda y nos dice a nosotros en esta mañana que debemos primero confesar nuestras ofensas que tengamos entre nosotros mismos para que no sea un tropiezo o algo que puede impedir la oración. Y después entonces orar unos por otros. Mire qué hermoso es esta mañana lo que Dios está hablando. Sabemos que muchas veces peleamos, discutimos, alegamos, ofendemos. Y no solamente con palabras, muchas veces nos cae mal cierta cosa y tenemos una mirada horrorosa, una mirada fuerte, que si fuera un rayo partiera a la persona. Entonces todo eso son ofensas que hacemos. Las ignoramos, pasamos por encima de ellos, no las saludamos, no les damos la mano. Y todo eso son ofensas, no solamente son las verbales, también aquellas. Pero el Señor dice que nos confesemos unos a otros esas ofensas y pidamos perdón. Y después oremos unos por otros. Después de que hagamos eso, le oremos al Dios para que también nos perdone y nos reconciliemos con el Padre eterno y que le pidamos que el Espíritu Santo esté con nosotros. Porque cuando estamos en esa actitud, el Espíritu Santo se constrita y muchas veces se va de ver tanto dureza de corazón. Y entonces dicen, para que seáis sanos, la primera sanidad espiritual. Esa sanidad que necesitamos tanto nosotros. Esa sanidad que anhelamos cada día en nuestra vida. Porque la oración eficaz del justo puede mucho. ¡Wow! El justo, cuando oramos realmente con ese corazón íntegro, con ese corazón puro, con ese corazón sometido a Dios, humillado a Dios. Recuerde que la palabra dice que verdaderamente las ofrendas que agradan a Dios son un corazón constrito y humillado y un espíritu quebrantado. Él no rechaza, Él lo acepta enseguida. Y si nosotros venimos con esa actitud de un corazón constrito y humillado, donde nos humillamos ante Dios, donde colocamos todo aquello ante el Dios eterno para decirle, obra en mí, haz lo que tengas que hacer, porque no somos dignos de tu presencia. Sea propicio usted en mi pecado y haciendo la obra que tenga que hacer. El Dios de los cielos abre sus manos y nos recibe y nos perdona. Pero tenemos que estar humillados, porque Él tiene misericordia con aquel que se humilla ante Él, con aquel que entiende que no somos nada delante del Señor. Somos un barro que en cualquier momento Él nos puede aplastar, porque somos desobedientes, rebeldes. Entonces miremos qué es el pedir perdón o confesándonos vuestras ofensas unos con otros, que es el perdón. Y vamos a Mateo 18, 21, 22 para que entendamos algo. Dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonará mi hermano que peque contra mí? Mire que está hablando de algo muy importante. No cuánto te pediré o cuántas veces perdonará mi hermano que yo lo ofenda, que yo lo trate, que yo peque contra él. No. El hermano que peca contra nosotros. Y es ahí donde muchas veces nosotros patinamos, porque no queremos perdonar al que nos ofende y decimos algo muy secular que hablamos en nosotros. Si él me ofendió a mí, que él venga y me pida perdón. Pero Cristo dice que tienes que pedirle perdón. ¿Cómo hacemos ahí, hermanos? Si el Señor está hablando que hay que pedir perdón nosotros a aquellos que nos ofenden, a aquellos que nos maltratan, a aquellos que nos insultan. Y luego dice el Señor, y dice Padre Pedro, ¿hasta 7 veces? Y mire lo que dice el Señor Jesucristo. No te digo hasta 7,
sino hasta 70 veces 7. ¡Wow! No vas a pedir 7 veces. Ah, no, ya le pedí 7 veces, perdón, y no quiero, entonces no le hablo más, no. 70 veces 7, 490 veces tiene que pedirle perdón a tu hermano. Ese que te ofendió a ti, ese que te dijo cosas feas, ese que te maltrató, a la vecina que te tira la basura, a la vecina que te insulta, que te mira mal. Cosa horrible, difícil de nosotros hacer, pero Dios lo manda. Porque eso es confesado vuestras ofensas unos con otros. Y lo primero que tenemos que hacer es en nosotros sanar nuestro corazón. Porque Dios vino a tener una iglesia unida. Él mismo lo dice en su palabra. Yo y el Padre somos uno solo. Y no está hablando que se unieron los dos y que uno solo, no. Eran el mismo pensamiento, el mismo sentir, el mismo amor y el mismo actuar. Y eso quiere que nosotros hagamos el Señor Jesucristo. Que nos unamos a Él en ese pensar. Por eso dice que somos de un solo espíritu y un solo pensar. Y ahora viene otra parte, dice, bien por mal. Y en Tesalonicenses 5:15 habla muy importante algo, dice, mirá que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, uno para con otros y para con todos. Entonces muchas veces nosotros no pagamos con mal, de pronto lo insultamos, no. Pero cuando vemos al hermano que está en una situación difícil y nos ofendió por X motivo, entonces ¿qué hacemos nosotros? Ese es el Dios que lo está castigando, que lo castigue y él tiene nada que ser, ese es culpable. No. Imagínese usted, mi amado hermano, oyente, televidente, si nuestro Dios hiciera eso con nosotros, ¿a dónde quedaríamos? Cuando todos los días lo ofendemos, cuando todos los días pecamos contra Él. Y entonces cuando usted va a pedirle, porque se encuentra en una situación difícil, entonces nuestro Dios diga, ¿qué pide? Muérase, no lo quiero ver. Pero nuestro Dios no hace eso, hermano. Nuestro Dios está esperando que al contrario usted llegue arrepentido y se humille delante de Él para darle, extender sus brazos y recogerte. El problema es que no queremos humillarnos delante de Dios. El problema es que no queremos reconocerlo como ese Dios único y verdadero. Solamente lo reconocemos como Dios todopoderoso cuando necesitamos un favor, cuando necesitamos de los beneficios de Él. Ahí sí lo reconocemos como Dios. Pero mientras tanto no. Entonces Él no quiere eso. Por eso no podemos pagar por mal lo que nos hagan. Que dice la palabra, lo bueno vence lo malo. Entonces por eso el mal que nos hagan no podemos pagarlo por mal, sino con bien. Bien por mal. Bien. Ahora viene otra parte que dice el perdón de la oración. Y estamos hablando aquí de esta parte también que dice, y orad unos por otros para que seáis sanados. Y está hablando de una sanidad interior, de un odio, de una ira, de una raíz de amargura, porque hay muchas veces que entre la misma iglesia, entre las mismas familias, hermanos de sangre, se odian. Y hay que sanar eso. Hay que sanar todo aquello. Porque si no vivimos con una raíz de amargura que nos consume. Y entonces esa raíz de amargura no es solamente contra la persona, sino contra todo el mundo, porque cualquier cosa explotamos, insultamos, alegamos, discutimos, maldecimos, por esa raíz de amargura. Y el Señor no quiere que tú tengas raíz de amargura. Y en esta mañana se dice, sana tu corazón, sana esa raíz de amargura. Y entonces me dice aquí algo muy importante, depende de la fe. En Mateo 21:22 dice, y todo lo que pidieres en oración, creyendo lo recibiréis. ¿Qué sucede? Si usted tiene raíz de amargura, si usted está amargado, si odia a una persona, entonces todo en fe el Señor lo concede. Entonces si usted pide en oración en fe, que el Señor le ayude para que quite esa raíz de amargura, Dios te la va a quitar. El Señor te la va a quitar. El Cristo de la gloria te va a quitar esa amargura. Porque Él dice en su palabra muy clarito, lo dejó escrito. Todo aquel que esté cargado y cansado, venga a mí, que yo lo haré descansar. Pero hay una condición, que es que la otra parte en la que no quieren, de pronto, vienen ante el Señor, pero no quieren hacerla.
y tomad mi yugo, que es fácil y ligero de llevar, pero no quieren tomar el yugo del Señor. ¿Y cuál es el yugo? Su palabra, obediencia, sometimiento. Entonces, si usted tiene una raíz de amargura, ¿y cuál es el yugo? Pídele perdón al que te ofende. No lo hacen. Entonces, ¿cómo vas a tener una paz interior si tú no reconoces que eres tú el que está fallando muchas veces? Porque aunque nos ofenden, muchas veces nosotros somos los que fallamos. Porque si el Señor dice que tienes que ir a pedirle perdón al que te ofende, por algo, porque el que conoce el corazón minuciosamente, porque Él fue el que lo hizo, es Cristo. Entonces tenemos que ir con esa fe. Ahora, hay otra parte también muy importante, la sinceridad. Dice en Jeremías 29:13, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. La sinceridad. Cuando usted está afligido, cuando usted tiene problemas, cuando tiene situaciones fuertes, estrés, que quiere salir huyendo, que no quiere saber de nadie, entonces tiene que arrimarte ante el Señor, con sinceridad, porque si tú vas con engaño, Él conoce, antes de que tú vayas con tus mentiras al Señor, ya Él sabe que tú no estás hablando con sinceridad, y el Señor quiere que tú hables con sinceridad, que desnudes tu corazón delante de Él, que nada quede oculto, como decía el rey David, mi pecado está delante de mí, y no ocultaré ningún pecado a mi Señor. La pregunta es, cuando llegas a los pies de Cristo, ¿confiesas todo? Aún las cosas insignificantes que pueden haber hecho. Dios quiere que confieses todo, que tengas esa intimidad y esa confianza con Él como ese amigo, porque Él es nuestro amigo, nuestro pastor, nuestro sumo sacerdote, nuestro abogado, nuestro padre, nuestro esposo. ¿Qué más quieres con una persona como Cristo? No hay nadie que lo pueda suplir a Él. No hay nadie, y fuera de eso es nuestro Dios. Entonces cuando vamos a buscarle con esa sinceridad y le hablamos a Él, con esa manera de entregar nuestro corazón, con esa manera de abrir nuestro corazón y decirle lo que tenemos, entonces Él va a orar. Porque hay un corazón constrito y humillado. Hay un espíritu quebrantado que se humilla delante de Cristo. Debemos de dejar ese orgullo, porque muchas veces ese orgullo de confesar ante Dios y decirle a Él que somos pecadores. Yo no soy pecador, todos somos pecadores, mi amado hermano. Todo es todo, el que está en esta tierra, todos son pecadores. Aunque le pongan grados santificados, somos pecadores, porque el único santo se llama Jesucristo, y la palabra lo dice en Romanos, no hay ni uno bueno. No hay ni uno bueno. Todos son malos. Ahora, ¿cómo somos buenos? Cuando estamos en Cristo y hacemos la obra de Cristo. Pero la gloria es para Cristo, porque Él es el bueno realmente. Obedientes. Y aquí viene también otra parte muy importante. Mire que estamos hablando, ¿cómo vamos a pedir perdón y apartarnos de aquello que estamos haciendo malo? Es con fe, con sinceridad y obediencia. ¿Qué dice la obediencia? Vamos a 1 de Juan 3:22. 1 de Juan 3:22. Y mire lo que dice. Y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiéremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Si tú vas ante Cristo a pedir algo, ante el Padre a pedir algo, tiene que estar en obediencia, sometido a Él. Y la primera obediencia es creer en Él y confesarle a Él todo con esa confianza de que tú tienes y reconocer tu pecado. Señor, tu palabra dice que fallé, que me arrepiento de corazón. Yo quiero someterme más a tu palabra, salir adelante, caminar más en la obediencia, en el sometimiento a Cristo. Eso nos va a costar porque la carne no quiere. El espíritu de la verdad está listo, pero la carne no, se opone. Es la que se opone para que no ores. Es la que se opone para que no pienses en Cristo. Es la que se opone en los deseos que Dios quiere que no haga, las pasiones. Por eso la palabra dice en Juan que las pasiones juveniles, los deseos de la carne, la vanagloria del mundo
Y todo aquello no viene de Dios, no proviene de Dios. Eso proviene del mundo. ¿Y quién es el que está en el mundo? El príncipe de las tinieblas. Entonces tú, como oyente hoy, tienes que empezar a ser obediente. Pero no vienes ante Cristo, le pides algo y te vas y sigues pecando. Eso es desobediencia. Entonces tienes que ser obediente. Obediente. Ahora viene otro, por la iglesia, Romanos 1:9. Dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de quien sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. ¿Cuántos están siempre orando, clamando por la iglesia de Jesucristo? Eso es un acto de obediencia, un sometimiento a Dios. Pablo estaba hablando de algo que nosotros no hacemos. Oramos de cosas por nosotros y pedimos por nosotros y tenemos una lista de mercado, pero por nosotros, pero por la iglesia, los demás hermanos. Los demás hermanos también tienen problemas y debemos orar por ellos. Pero muchas veces ignoramos y muchas veces no oramos por ellos. Pero el Señor dice que también por la iglesia tenemos que orar. Eso es una obediencia. Es un mandato del Señor a través de Pablo que la da. Porque Pablo dice, y orar por la obediencia es hacer el evangelio de Jesucristo. Obedecer a Dios vivo. En Filipenses 1:4 también hay un ejemplo. Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos ustedes. La pregunta es, ¿oramos por cada uno de los hermanos? No con tristeza, ay, voy a orar porque es que si no, bueno, no, con gozo, con alegría, orando por el hermano. Ah, es que este hermano me pidió oración, uy, no, qué jartera, no, yo no quiero orar, pero me va a tocar porque me pidió. No, hermano, con gozo y alegría. Porque el Señor se agrada de aquellas personas que viven el gozo del Señor. ¿Y cómo crees tú que le mostramos el amor a Cristo? Cuando amamos a nuestro hermano y cuando oramos por ellos. Por eso en Filipenses habla claro, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Otro ejemplo dice, ejemplos de hombres que oraron y Dios les respondió. Ejemplos de hombres que oraron y Dios les respondió. Santiago 5:17. Ahí enseguida el 5:16. Dice, entonces tomó las dos tablas, Elías. Elías era un hombre sujeto a pasiones, semejante a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y medio. Entonces cuando hay obediencia, sometimiento, que es lo que acaba de decir Santiago, una persona buena, justa, Dios va a responder. El profeta Elías no quedó en vergüenza, Dios lo respaldó. Fueron 3 años y medio que no llovió en Israel. Estaba el rey acá en ese tiempo gobernando. 3 años de sequía donde todo se secó, porque si no hay agua, las vacas se mueren, los animales se mueren, el vegetal se mueren, las frutas, los árboles frutales, todo lo que es la parte alimenticia, se va porque eso viene de la naturaleza, se muere. 3 años y medio. Dios lo respaldó. Cuando tú eres una persona fiel al Señor y tú oras, Él responde. Pero muchos somos fieles, pero para pedir. Mi amado hermano, las promesas de Dios están ahí. Antes de que tú le pidas algo para ti, dice la palabra, ya Él sabía lo que tú ibas a pedirle. Ya Él sabe tu necesidad, tu problema. Como buen padre que es, ya Él conoce todo lo tuyo. Y sin necesidad que tú le pidas, Él te lo da. Pero cuando tú eres un hijo obediente, un hijo leal, un hijo fiel, con un corazón íntegro, con un corazón bueno, con un corazón amable y deseoso de Cristo. Cristo no se va a negar en bendecirte. Porque Él mismo lo dijo.
todo el que trabaja es digno de su salario, de su ropa, de su comida. ¿Y a quién? Hoy en día han tomado eso, que como se especializó en teología, y entonces hace estudio de teología, y es psicólogo, entonces le cobran a los hermanos, yo soy digno de mi trabajo porque yo me esforcé. El Señor no está hablando de eso. Todo aquel que le trabaja a Cristo es digno. Él proveerá, Él dará, porque no va a haber en nosotros ni un justo ni desamparado que mendigue pan, cuando le servimos al Señor con gozo y alegría. Porque nuestro Dios es Dios justo. Nuestro Dios bendice y su justicia viene para buenos y para malos. Entonces, mi amado hermano, ahí hay un ejemplo. Miremos otro ejemplo. En Deuteronomio 9, 17, 19. Veamos a ver qué dice. Entonces tomó las 2 tablas y las arrojó de mis 2 manos y las quebré delante de vuestros ojos. Y me postré delante de Jehová como antes 40 días y 40 noches. No comí pan ni bebí agua, a causa de todo vuestro pecado que habías cometido, haciendo el mal ante los ojos de Jehová para enojarlo. Y el 19, porque temí a causa del furor y de la ira con que Jehová estaba enojado contra vosotros, para destruiros, pero Jehová me escuchó aún esta vez. ¿Cuántos hermanos, cuando vemos hermanos que están sirviendo y de pronto la embarran, hacen cosas malas, vamos y nos postramos delante del Señor y nos humillamos y oramos por ese hermano para que el Señor tenga misericordia y la ira y la justicia de Dios no lo toque? Porque ahí venía la ira de nuestro Padre Jehová para este pueblo rebelde. Este pueblo que Moisés estaba allá los 40 días y 40 noches y el Señor le estaba dando con su dedo los 10 mandamientos en la tabla. Pero que como se demoró 40 días y 40 noches, entonces el pueblo dijo, ya Moisés se olvidó de nosotros, ese no viene más. Y entonces cogieron a Aarón y Aarón accedió conociendo a Dios. Y hicieron un becerro y empezaron a adorarle y a hacer sus cosas, alabando al becerro. Y usted sabe que eso, Dios y esa idolatría traía otras cosas más, como la inmoralidad sexual y una cantidad de cosas. Y cuando viene Moisés, de la ira que tenía en sus manos, traía la tabla y la estrelló contra el becerro y se perdió. Pero no fue tanto la ira de Moisés, sino la misericordia, el dolor que sentía, porque sabía que Dios se había enojado ya y venía contra ellos con fuerza, con justicia a destruirlos. Y se postró. Pero ¿qué hacemos nosotros? Es que él pecó y tiene que pagar porque todo tiene sus consecuencias. Sí, hermano, pero oremos para que Dios tenga misericordia y que en su voluntad, que es buena, agradable y perfecta, Él haga con él. De pronto no viene con todo su ímpetu, pero viene con una justicia más suave. Porque usted no conoce el corazón de Dios. Solamente el Espíritu Santo lo conoce. Orémosle entonces como Moisés. Y cuando somos justos, cuando le servimos a un Dios verdaderamente, y Él conoce nuestro corazón, entonces Él escucha nuestra oración. Y por eso está hablando aquí, que el justo, la oración eficaz del justo, puede mucho. Y entonces oramos y el Señor escucha la oración. Mi amado hermano, es tiempo de que empecemos a caminar y a andar en esa obediencia, en ese sometimiento, en Cristo Jesús. Porque Él es nuestro Dios, nuestro Salvador, y no hay nadie como Él. Solamente Él existe, como ese intermediario, como aquel que está entre Dios Padre y los hombres, Cristo Jesús. Así, mi amado hermano, que en esta mañana debemos de ser cada día más sometidos a ese Dios misericordioso, grande y poderoso, que hoy estamos alabando en esta mañana aquí. Y esto va para mí también, porque cuando predicamos no pensamos, no piensen ustedes que el predicador es el santo, porque esa es la imagen que tenemos nosotros del predicador, del pastor, del sacerdote. Y cuando fallamos nos dan duro, pero somos humanos y también pecamos. Porque aunque nosotros somos unos siervos del Señor que nos hemos puesto a su servicio, como humanos podemos fallarle al Señor también y pecar. Y la justicia de Dios viene.
Vemos en David, vemos en Samuel y en muchos más que han fallado al Señor. Pero Él es misericordioso. Cuando nuestra integridad al corazón a Cristo se mantiene. Por eso en esta mañana, mi amado hermano, Dios quiere cambiar tu vida. Dios quiere ser el Señor de tu corazón, para que tú seas ese servidor, como decía Pablo, ese esclavo por amor de Cristo. Porque antes éramos esclavos, y no era por amor, sino por deseos y pasiones de la carne al enemigo. Y estábamos esclavos, atados, engrilletados, presos, con cepos, con cadenas, en celdas, prisioneros espiritualmente, sirviéndole a los enemigos, porque cada vez teníamos un ídolo que le servíamos, el ídolo del adulterio, el ídolo de la fornicación, el ídolo de la lascivia, el ídolo de la pornografía, el ídolo del odio, el ídolo de matar. Pero Cristo nos libertó y nos dio vida y vida en abundancia, y nos sacó de las tinieblas que había y nos llevó a su luz admirable, resplandeciente, para darnos vida y vida eterna. Si no has llegado todavía a Cristo, es momento para que ahí donde estés, órale al Señor y pídele para que te levante y te dé fuerzas. Vamos a un corte de comerciales y seguimos con este servicio maravilloso. Casa de Oración Destellos de Amor te invita a sus servicios los miércoles y sábados de ayuno congregacional a las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Los viernes, servicios de fe y gloria a las 7 p.m. Los sábados, a las 5 de la tarde, Grupo Juvenil Impactados por Jesús. Los domingos, 2 poderosas escuelas dominicales. La primera, de 8 a 10 de la mañana y la segunda de 10 a 12 del mediodía. Estamos ubicados en la calle 45, Murillo 1, Sur 31, en la Ciudadela 20 de Julio. Invitan los pastores William Fuentes y Luz Amparo Alzate. Casa de Oración, Destellos de Amor. Dando gracias. Y continuamos aquí nuevamente en este lugar santo, cabina santa, con esta palabra que Dios nos regaló hoy. Una palabra hermosa, maravillosa que Dios ha dado para que nosotros la atesoremos, para que nosotros seamos esos hacedores y no oidores. Hay algo importante que les quiero decir, mis amados oyentes. El Señor no gusta de oidores. Al Señor le agradan los hacedores de su palabra. Así, mi amado hermano, que si usted oye, pero no pone nada en práctica, a Dios no le agrada eso. A Él le gusta es que usted oiga, pero sea hacedor de la palabra. Porque la fe viene es por el oír y oír la palabra. Entonces, cuando usted oye la palabra y la hace efectiva, y la hace rema, y la practica, entonces viene la fe. En aquel que murió por nosotros en la cruz de Calvario, Cristo Jesús. Entonces, tenemos que tener eso en cuenta, para que sepamos y entendamos todo aquello. Ahora vamos a algo muy importante, y vamos a la última parte de este tema que estamos viendo hoy. Los justos. Dice acá, la oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho, hermano. Por eso en esta versión dice muy claro, al bueno Dios lo escucha. Entonces nosotros tenemos que ser justos, porque el justo cuando clama, Dios responde. Entonces mire, promesa a los justos. Veremos a ver qué promesa hay para los que realmente son justos. En Salmos 34:15, Salmos 34:15, dice, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Tremendo. Los ojos de Jehová están sobre los justos.
Y entonces ustedes dirán, ay, entonces los injustos no, también. Pero al justo le escucha y al injusto no. Ahora, ¿cómo un injusto adquiere que Dios ponga su mirada, su atención en usted? Cuando usted llega con un espíritu quebrantado y un corazón contrito y humillado, reconociendo su condición pecaminosa y humillándose ante Él. Recordemos un pasaje de la Biblia, los fariseos y el publicano, y estaba Jesús con sus apóstoles ahí, con sus discípulos, y el fariseo estaba allá en la primera fila, y levantaba sus manos y oraba, yo soy justo, porque yo sí diezmo, ofrendo, porque yo sí oro, porque yo, y empezó a hablar de sus cosas que él hacía. Y entonces se ponía, pero a ese publicano, y empezó a denigrar del publicano. Pero el publicano cuando llegó, no entró adelante, sino atrás, prácticamente en la última fila. Y empezó a orarle al Señor, Señor, yo estoy aquí, pero no soy digno de tu presencia. No soy merecedor de tu misericordia. Pero haga propicio en mi vida mi pecado. Y empezó a clamarle. Y el Señor Jesucristo, que le dijo a sus apóstoles, lo comparó y dijo, la oración de este justo fue más poderosa que la oración del fariseo. Y le dijo, tengan por seguro que esta oración del injusto, del publicano, llegó ante el Padre y fue escuchada. La de aquella no. Entonces, a Dios se cumple su palabra porque en los salmos dice el salmista muy claro, que las ofrendas, que los holocaustos que a Dios le agrada, son un espíritu quebrantado y un corazón contrito y humillado. No lo desecha el Señor. No lo desecha. Entonces, aquellos injustos que han hecho tantas cosas malas y que realmente reconocen que el Dios es santo y que el único que perdona pecados se llama Jesucristo a través del Padre, entonces, humíllense ante Dios. Humillaos ante la presencia del Dios Santo. Porque es el único que nos puede salvar. Es el único que nos puede dar vida eterna. Es el único. No hay nadie más. Por eso aquí está hablando algo muy importante y por eso dice algo sobre esto muy bueno. Los ojos de Jehová están sobre los justos. Y dice muy clarito, y atentos sus oídos al clamor de ellos. Al clamor de ellos. Entonces tenemos que ser justos. Y los justos son los hacedores de su palabra, que la viven y la practican y son fieles a Él. Los justos son los que están en Cristo. Y estar en Cristo es obedecer su palabra. Y por allá en un versículo de 1 de Juan 2:6, capítulo 6, capítulo 2, versículo 6, dice muy clarito, que si usted cree o piensa que está en Cristo, usted debe andar como Cristo anduvo en la tierra. ¿Y cómo anduvo Cristo? Festejando, tomando ron, vino, con fiestas. No, Cristo vino y dijo muy claro, vine a hacer la voluntad de mi Padre. Primero, lo que hizo Cristo, sometimiento al Padre. Segundo, obediencia al Padre. La pregunta en esta mañana, si eres justo, ¿te sometes a la palabra del Señor? ¿Estás sometido a Cristo? Primero. Y segundo, ¿obedeces la palabra del Señor? ¿Vives para ella? Porque la palabra también dice que cuando tú amas a Cristo es cuando tú haces la palabra. Amar a Cristo es hacer la palabra, obedecerla. Entonces, ¿cómo estamos? En Isaías 3:10 dice, decía el justo, vamos a Mateo antes, Mateo 13:43, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Los que tienen oídos para oír, que oigan. Entonces, aquí estamos hablando de algo muy importante. Otro,
Isaías 3:10. Y dice, decía al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. El justo nunca mendiga pan. Por eso el rey David decía, joven fui, y mi descendencia nunca mendigó pan, porque era justo, porque él andaba en la justicia de Dios. Cuando usted es justo, usted no mendiga pan. Vamos a otra parte que es aquí, Proverbios 4:18. Y dice así, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y aquí está hablando de nosotros. La aurora va avanzando hasta que el día totalmente es perfecto. Está hablando de nosotros. Andamos en esa justicia hasta que lleguemos a la perfección del varón perfecto, Cristo Jesús. Mi amado hermano, si usted realmente está creyendo en el Señor y sigue el Evangelio de Jesucristo, tiene que empezar a vivir como justo. Como justo. Mire lo que dice el Salmo 34:19. Salmo 34:19 dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Aquí hay algo bueno. Porque pensamos que cuando llegamos a Cristo y servimos a Cristo y andamos en Cristo, todas las aflicciones, todos los problemas, todas las necesidades se solucionaron. No hay nada. Estoy en el reino. Mejor dicho, parecieran que ya estuviéramos en el nuevo reino, la nueva Jerusalén. Porque ya no va a haber nada de eso. La palabra dice que ya no va a haber nada de eso. Entonces pareciéramos que ya estuviéramos viviendo allá. Pero se nos olvida que el Señor le dijo al Padre, Padre, en la oración que oraba por los apóstoles y que hoy es para nosotros, Padre, no te pido que los quites de la tierra, sino que los guardes del mal. O sea que aquí vamos a estar padeciendo, aquí vamos a estar sufriendo. Por eso el Señor dio muy clarito en su palabra, en el mundo van a tener aflicción, pero yo ya vencí al mundo. Y eso es lo que quiere decir esto. Vamos a tener muchas aflicciones, pero de todas nos librará el Señor. Si usted mira, también en Mateo habla de los dos cimientos. Y dice que un hombre es como el que construye en una roca la casa. Es aquel que escucha la palabra, la hace en su vida y la vive y es hacedor. Primera. Y dice, pero vendrán tempestades, vendrán huracanes, vientos. Pero como la casa de él está en la roca, porque su fundamento es Cristo, nada la podrá tumbar. Pero dice también que un hombre que no cree en la palabra, que la escucha pero que no la hace bien, no la hace en su vida, no la practica, es como aquel que construye la casa, ¿en dónde? En la arena. Y también viene lo mismo. Vienen huracanes, lluvias, tempestades, y que dice el Señor, esa casa se cae, se destruye. Mi amado hermano, nosotros tenemos que entender que aunque estemos en Cristo, vendrán lluvias, huracanes, tempestades. Y no digan, sí, está lloviendo mucho. No, de la vida, problemas, necesidades, situaciones, enfermedades, divorcios, y todo lo que usted pueda mirar y que está sucediendo en el mundo, vendrá. Pero el que está en la roca firme de Cristo, permanecerá firme. Pero el que la hizo en la arena, esos son los que no son hacedores. Esos son los que nada más son oidores. Esos oidores son los que Dios no mira, porque no son justos. Porque el que es justo hace la palabra del Señor y se vuelve justo. Porque lo que nos justifica a nosotros y nos lleva a ser justos es la palabra de Cristo. Es la palabra de Cristo. Amén. Entonces aquí vemos, y ya hoy les traje la promesa de los justos. Y nos dice aquí, la promesa del justo es que el Dios de los cielos le va a bajar 2 bolsas de dinero. No. La promesa de los justos es que el Señor le va a dar empleo y le va a dar una casa y un carro. No. Aquí no dice nada de eso. Solamente dice que Dios estará contigo y te va a guardar y de lo que venga, Él te librará. Al injusto no. Entonces, mi amado hermano, ser justo es algo maravilloso.
porque a Dios le agrada. Y sus oídos y sus ojos están atentos a los justos para inmediatamente obrar, porque Él escucha y ve al justo. Pero al injusto lo ve, mas no lo escucha. Porque el injusto solamente, y muchos dirán, no, pero yo no mato ni robo nada, pero eres injusto. Y el desobedecer la palabra del Señor es pecado. El desobedecer la palabra de Cristo es pecado. Entonces, a partir de hoy seremos obedientes a Cristo con un corazón constricto y humillado, con un espíritu quebrantado, siempre ante Él reconociéndolo que el único santo, que es 3 veces santo, se llama Jesucristo. El que te puede condenar o salvar. El que nos puede quitar la vida ahora o nos la puede alargar. Él es el que tiene la potestad, la autoridad y el poder. Dependemos de Él y vivimos para Él. Entonces, mi amado hermano, en esta mañana poderosa, le damos gracias a Cristo por este mensaje maravilloso. Vamos a ver nuestros amados oyentes que hoy estuvieron conectaditos para saludarlos, para desearles en esta mañana algo maravilloso de parte de Dios, y que el Señor tenga misericordia de nosotros todos los días y vivamos unidos a ese Dios todopoderoso. Vamos a saludar a nuestros hermanos y pasamos el saludo de la pastora Luz Amparo Alzate. Vamos a saludar a nuestro hermano pastor Víctor Hugo Pachón, a nuestro hermano Humberto Zuluaga, a Emilce Torres, a Omar Quintero, a Jorge Navarro, a Robinson Araujo, Neida Núñez, Nora Ortega, Caterine Peñaranda, Pastor Luis Evelio Guzmán, Daniela Gómez, John Junior Gámez, a mi hija amada Adriana Duarte, Mayerlín Jiménez, Isabel Colón, Jessica Sarmiento, Miguel Castellón, Edgardo Álvarez, Luis Amparo Alzate, nuestra amada pastora, Maribel Estrada, Evangelista Juliet Castro, nuestra hermana Juliet, Antonella Prince, Alejandra Camacho. Vamos a mirar algunas que nos vienen también, nos llaman,